Hola, buenas tardes. El lugar, la RESAD, la Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid. El motivo, hablar del nuevo texto editado por Ñaque, Duda razonable. ¿El quién es? Borja Ortiz de Gondra y Eduardo Pérez Rasilla. ¿El qué? Pues el qué, por ejemplo, hablar de algunos de los tweets que estamos viendo en redes y que están hablando sobre duda razonable. Una obra policíaca sin policías. Propone un complejo recorrido de motivos y registros. Cuenta un caso de violencia. Plantea un conflicto ético entre acción e inacción. ¿Y vosotros qué pensáis, Eduardo y Borja? Bueno, empezamos por la primera, un policíaco sin policías. Esto es una definición que lo leí, que me gustó mucho. Cuando trabajábamos en la función, le pusimos un subtítulo que para nosotros era un thriller ético. Y la idea es que, ¿cómo se puede hablar de un tema tan duro y tan difícil como los malos tratos sin caer puramente en la denuncia, ¿no? Cómo hacer teatro que tuviera vigencia por sí mismo y que fuera interesante. Y una de las principales ideas para esto era engañar un poco al espectador, o en este caso al lector del libro, creyendo que asiste a una obra en la que lo importante es saber quién es el malo, quién ha hecho esto, y en realidad estamos hablando de un montón de conflictos éticos y de conflictos morales por debajo de eso. Entonces creo que, bueno, Eduardo lo señalaba muy bien en su prólogo, es una obra con dos niveles. En un primer nivel uno, cuando la lee o la ve, simplemente trata de saber más, hay toda una intriga que se va construyendo y los temas van desgajándose por debajo. A mí lo que más me interesa de Duda razonable es precisamente esta dualidad que luego se convierte en algo más que dualidad, se convierte en un conglomerado de temas. Porque creo que mantiene esa condición de thriller, nos interesa a lo largo de toda la función saber qué pasa, quién ha sido, por qué se oculta, por qué se miente, pero a medida que avanza la función vemos que sin que se pierda esa condición de thriller, me gusta mucho que tenga todos los elementos, por ejemplo, el que desde un primer instante esté casi en primer término la resolución de la historia, pero está tan cerca que no la vemos. Va avanzando la historia y descubrimos que además están pasando muchas cosas que son un reflejo de las cosas que creo que nos ocurren en la vida cotidiana, las relaciones de pareja. Yo soy profesor, las relaciones profesor-institución, profesor-alumno, profesor-otros profesores, personaje o persona, ciudadano, ámbito de lo privado y ámbito de lo público. Y una cosa que también me interesa especialmente y es cómo estas cuestiones que parece que solo existen en la televisión o en la radio, en los medios, el maltrato con resultado de muerte, como en este caso, como algo terrible, que uno escucha o que no le llegan las noticias y se estremece, forma parte, lamentable, pero parte de la vida cotidiana e implica inevitablemente, nos implica inevitablemente a todos. Y hay que tomar unas decisiones éticas que tampoco son tan fáciles. Si hubieran sido fáciles, sería un texto mucho más plano y mucho más maniqueo, mucho más didáctico, y no lo es. Es un texto inquietante precisamente porque uno en cada situación no sabría decir siempre y con tino qué hay que hacer. ¿Ha hecho bien? ¿Debiera haber hecho? Pues a mí por lo menos no me resulta tan fácil y eso es lo que me interesa singularmente del texto. Bueno, eso es una cosa que buscamos siempre. Hay que decir de entrada que no es un texto que yo escribiera en mi casa, sino que es un texto que fue un encargo de una compañía, de la compañía Vaivén, y lo escribí realmente a pie de escenario, lo escribí con la compañía y con parte del elenco. Entonces fue evolucionando en función de lo que ellos me iban diciendo, sus reacciones, ¿no? Y esto es algo que nos planteamos mucho, cómo complejizar esta historia, cómo contar que yo he reaccionado de esta manera, pero podría haber reaccionado de otra. Cómo no sabemos si nos pusieran en determinadas circunstancias, qué haríamos. Algo que también nos empeñamos en contar, y es que la violencia está muy soterrada en todas las escenas
pero hay violencia de todo tipo. Incluso la gente que cree que está más al abrigo, basta que le toquen el lugar que no deben para que salte, ¿no? Y algo que nos planteamos desde el primer día y que creo que se conseguía, porque efectivamente lo veíamos en las representaciones, es que cuando termina la función, el thriller se resuelve. De hecho, bueno, era un chiste que teníamos, decíamos, bueno, esta obra no es como las de Agatha Christie, no nos inventamos que el asesino es el mayordomo, sino que hemos dado todas las pistas para que desde la primera escena se pueda saber quién es, aunque realmente están hechas de una manera que no se va sabiendo, ¿no? Pero al terminar la función y cuando se ha resuelto la intriga, aún quedan muchos cabos sueltos sobre qué precio paga cada uno por lo que ha hecho. Es decir, los personajes, después de las decisiones que han tomado, terminan en lugares muy distintos. Y entonces nos ha pasado siempre a la salida, que escuchas como el público discute. Dice, no, porque no tenía que haber hecho esto. Sí, pero cuando hizo esto, fíjate, por haber tomado esa decisión hizo no sé qué. Entonces es una obra que plantea mucho debate, y hemos hecho algunos debates en algunos lugares donde se ha representado, y lo curioso para nosotros, que creo que es un poco también lo que buscábamos, es que el debate no es sobre el maltrato, que yo creo que la obra no habla realmente del maltrato, la obra habla sobre cuál es la postura moral ante el dolor del otro. Es decir, todo el mundo sabe que el maltrato está mal y hay que denunciarlo, pero a partir de ahí, ¿cuánto estás dispuesto a implicarte en la vida del otro? ¿Dónde tienes que parar y decir, bueno, no me tengo que meter, es su libertad personal, ¿no? Y curiosamente en los debates siempre se saltaba el tema del maltrato, que digo, es algo que todos somos conscientes, y de lo que se hablaba era de lo que nosotros queríamos hablar en el fondo, en la función, que es ese deber moral que uno tiene, hasta dónde está dispuesto a mantenerlo, qué precio paga por eso y cuál es la coherencia que tenemos. Porque algo que contábamos y que es muy curioso en la función es que los personajes cambian de postura, ¿no? Primero me defienden una y según les va afectando defienden otra. Y hay un momento muy curioso en la función que siempre provocaba muchas risas, que es que la mujer que ha defendido una cosa, a mitad de la función defiende la contraria y le dice a su marido, no, si ya te he dicho yo que no teníamos que hacer esto, cuando tú sabes, en todas las escenas anteriores ha estado pretendiendo lo contrario. Entonces este momento en la función siempre provocaba una enorme carcajada en el público que decía, pero qué cara dura. Pero te das cuenta que en el fondo muchos lo hacemos, que reescribes la historia en función de lo que sabes ahora. Sí, a mí me interesa mucho esa contaminación de los otros personajes, contaminación de las situaciones, lo que decías. Ahora la violencia en esta historia está por todas partes. Basta con que a alguien le afecte algún territorio, alguna zona de su vida o de su cuerpo para que reaccione violentamente. Pero creo que en muchas ocasiones, a veces la violencia es aparatosa, los 4 brazos rotos, pero la mayoría de las veces esa violencia es una violencia callada, soterrada o mentirosa, porque todos los personajes callan cosas, todos los personajes mienten, todos los personajes hacen un esfuerzo grande por ocultar y por tergiversar. Y a su vez esa actitud, claro, nos resulta criticable, desde luego, pero la comprendemos bien. Nos sentimos muy cerca, por ejemplo, de ese padre que no quiere que vuelvan los servicios sociales a su casa porque le recuerda una serie de situaciones muy dolorosas y seguramente no del todo justas. Tendrá toda la razón, parte de razón, no lo sabemos, pero alguna razón tiene. Nos sentimos solidarios con él. O nos sentimos también, creo, solidarios con esas ambiciones del matrimonio de la periodista y el profesor, aunque a su vez tengan algo o mucho de mezquinas, pero también seguramente muchas de las ambiciones personales que tenemos todos tienen un punto mezquino o un punto no tan noble como queremos hacer creer. Y por eso ocultan, por eso callan, por eso mienten, y lo hacen de una manera aparentemente no violenta, aunque haya una violencia en esa conducta. Eso sí me resulta también particularmente interesante. Al hilo de eso hay una cosa que quería comentar porque me lo han preguntado mucho, y es esto del metateatro, la metaficción,
porque bueno, en un momento dado la periodista que pretende ser novelista utiliza la historia real para escribir su novela, y esto se va mezclando y al final no está muy claro. De hecho, la novela que escribe se llama igual que la obra que estamos viendo, y hay un momento en que la vida y la ficción se mezclan, y esto tiene que ver con que en un momento dado uno de los debates que se planteó en la compañía, en Vaivén, cuando estábamos haciéndola, era, bueno, nosotros nos inspiramos en varios casos reales, y de hecho digamos, el primer detonante fue el famoso caso Neira, aunque luego la obra se fue por otro sitio, y me planteaban, bueno, pero en realidad no estaremos utilizando las historias de estas mujeres maltratadas para hacer arte, no es una manera de seguir maltratándolas, hacer teatro con esto. Y a mí se me planteó esa duda moral, ¿sabes? Que uno siempre como autor parece que toma distancia y es como un demiurgo que lo mira desde arriba y no se moja, ¿no? Y entonces empecé a pensar esto de, bueno, sí, las estoy utilizando, pero al mismo tiempo es parte de la vida, es como que estamos trayendo la vida al escenario y hay un camino de ida y vuelta entre el teatro y la vida, ¿no? Y entonces mi pequeño homenaje, mi pequeña manera de contarlo es que de alguna manera encubierto esa novelista que no consigue escribir una obra, pues soy yo, transmutado, que no conseguía escribir esta función. Y entonces al final yo escribo la función que se llama igual que la novela que no consigue escribir la novelista, ¿no? Esto me parecía que era una manera de integrar esa dificultad y también de contar algo que para mí era muy importante, y es que yo mismo no estoy a salvo. En un momento dado podría ser maltratador o maltratado, ¿no? Y entonces esto se reía mucho la compañía, pero decía, bueno, parte de la mezquindad y de las cosas que hace esta novelista puedo ser yo en mi casa tratando de escribir una obra que no me sale. Sí, esa idea de no estar a salvo creo que es muy sugestiva y que va atrapando progresivamente al lector o al espectador de la obra. También en ese lenguaje de Olga, que creo que a veces es particularmente, no quiero ser injusto con el personaje, pero particularmente torpe, en el sentido de que tiene que hacer un acopio de tópicos quizás para defenderse ella misma de su propio fracaso, o para salir al paso, o para obviar esa duda ética que ella plantea, ¿no? Esas expresiones no la recuerdo de memoria, pero tan real como la vida misma, pero no es verdad, es una ficción, cuando nosotros como espectadores sabemos que hay mucha más verdad que ficción. Es más, que su vida se ha convertido en una cierta ficción, ella se ha convertido en un personaje de una historia que escriben otros, y ese juego también provoca un cierto vértigo y resulta muy sugestivo a la vez desde el punto de vista del espectador teatral. Bueno, pues muchas gracias, Borja, muchas gracias, Eduardo. Ha estado realmente interesante vuestra charla, espero que a todos nuestros oyentes les guste también. Y yo quiero terminar con las 3 frasecitas que siempre ponemos al final de los libros y que realmente también nos indican un poco la esencia del texto, y en este caso las palabritas referidas al libro de Borja, al libro A dudas razonables, son: nadie conoce a nadie, convivimos claramente con gente a la que creemos conocer solo porque su vida coincide tangencialmente con la nuestra, pero todo ser humano es un enigma a veces.